este curso y vamos a dar una breve introducción a algunos conceptos necesarios para que ustedes vayan entendiendo todo este mundo de los mapas, coordenadas, proyecciones, etc. Entonces, acá no me pasa el chino. ¿Mm? Abajo también. Bueno, en este módulo vamos a ver qué es un SIG, que ya vimos la clase pasada, qué tipo de datos maneja QGIS o los software de escritorio de GIS, qué son las coordenadas, sistema de referencia, marco de referencia, cuáles son las coordenadas geográficas, cuál es el sistema que nosotros utilizamos en la Argentina para usarlo y proyectarlo dentro del software QGIS. Entonces, repasando un poco lo que vimos la clase pasada, que es un SIG. Un SIG es un sistema de información geográfica. También se lo conoce como GIS. En la mayoría de las páginas de internet aparece con las siglas en inglés, que es GIS, digamos. Decíamos que este sistema es un conjunto de metodologías, equipos, datos y personas que recolectan datos para representarlos geográficamente. Y también, después de que tenemos representados los datos, se pueden hacer análisis, que es una de las ventajas de estos sistemas. Los análisis espaciales que se pueden hacer con varias capas de información geográfica son realmente útiles. El fin de los SIG es resolver problemas complejos, también ayudar a la toma rápida y exacta de decisiones en el marco de una empresa o de un gobierno. El SIG como modelo de la realidad. El SIG como modelo de la realidad tiene la capacidad de producir la realidad con vistas a unas finalidades concretas, representar fenómenos con un mayor o menor grado de complejidad y de acuerdo a unas reglas definidas. En este sentido, el SIG constituye un verdadero modelo de la realidad. O sea, lo que nosotros vemos en la realidad, podemos llevarlo a este programa QGIS y mapearlo, tanto un río, un departamento, un municipio, puntos que pueden indicar hospitales, escuelas, comisarías. Este proceso de abstracción, de disección de la realidad en partes y de definición de las reglas y comportamientos de dichas partes, su relación entre sí es de enorme importancia al diseñar un sistema de información geográfica. Y de él dependerá que se obtengan los resultados esperados. El trabajo del operador del SIG en muchos casos consiste justamente en relacionar estas capas entre sí, combinarlas, estudiar cómo interactúan. Es lo que yo le estaba comentando hace un rato. Cuando nosotros ingresemos ya al entorno de trabajo de QGIS, vamos a poder cargar de distintas fuentes, distintas capas geográficas y vamos a poder tener información, digamos, de las capas, análisis de las capas, digamos, que están. Hablando de capas, no sé si ustedes comprenden que son tal cual como una información debajo de la otra, digamos. Y por eso es que cuando tenemos un grupo de capas, podemos hacer a través
de todas las capas, si están organizadas con la misma coordenada geográfica y proyección geográfica, podemos hacer el análisis, que es una de las cosas más importantes. Entonces, este es un ejemplo de un gráfico de cómo el SIG sirve como modelo de la realidad. Acá tenemos árboles en el primer gráfico de la izquierda, cómo es en realidad y cómo al lado tenemos puntos verdes que sería la representación dentro del QGIS. Después sigue, esto sería una capa de puntos. La de abajo, la foto del medio, es una foto de un río, y a la derecha, cómo se representaría ese río en QGIS, y sería una capa de línea. Entonces tenemos una capa de punto, una capa de línea y una capa de área, la última, que en la imagen representa un cuerpo de agua que en QGIS se podría representar como un área o un polígono. Entonces acá estamos viendo que casi todos los elementos de la realidad se pueden representar dentro de QGIS con estos tres tipos de entidades vectoriales: punto, líneas y polígonos. Digo vectoriales porque el QGIS también maneja otro tipo de datos. Entonces, acá vemos el ejemplo de los formatos que maneja el QGIS. Arriba tenemos una imagen de un río con un pequeño bosque o un conjunto de árboles. Entonces, el QGIS puede manejar los datos en formato vectorial o en formato raster. El formato vectorial está compuesto, como vimos recién, de tres entidades que vamos a usar mucho en el QGIS, que son el punto, la línea y el polígono. Sin embargo, el formato raster es una imagen, es una cuadrícula de, con un valor, digamos, es un mapa de bit. Es lo que realmente conocemos como las imágenes. Los formatos raster generalmente son las imágenes satelitales con las que trabajamos dentro del QGIS, o una imagen, digamos que no sea imagen satelital, puede ser un modelo de elevación también, es una imagen, un formato de imagen JPG, PNG, TIFF, que el SIG, en este caso el QGIS, no tiene problemas para trabajar. Hay tanto algoritmo dentro de QGIS para hacer análisis dentro de imágenes, o sea, formatos raster, o dentro de formatos vectoriales, que son los más usados. Nosotros vamos a ver en los ejemplos, y lo que más se usa, o lo que vamos a usar, justamente son las tres entidades del formato vectorial. Una capa de puntos, una capa de líneas y una capa de polígonos. Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata el concepto de estos dos formatos que mencioné recién, que son los datos en formato raster y vectorial. El formato raster, dices, habitualmente se utiliza para representar fenómenos de la realidad que se representan de manera continua en el espacio. En este caso, el espacio se suele dividir en celdas rectangulares
donde cada una de las celdas presenta un valor. Los rasgos del territorio se conocen al analizar píxeles dentro, perdón, analizar un conjunto, dichos elementos, como sucede al visualizar una fotografía aérea. O sea, una fotografía aérea que se usaba antes y ahora pasó a reemplazarse por imágenes satelitales, porque antes cuando no habían los satélites se usaba justamente un avión con una cámara adecuada para sacar fotos del terreno, y ahora ya todo eso se reemplazó porque hay infinidades de constelaciones de satélites que proveen imágenes satelitales. Todos esos datos de imágenes son datos raster, que el QGIS puede leerlo y puede analizarlos. ¿Cómo se representan los datos raster? Generalmente, lo que se representa en un archivo raster es un tipo de dato cuantitativo, o sea, un número. Por ejemplo, la altitud, la pendiente, la orientación o datos atmosféricos, como las precipitaciones, las temperaturas, los mapas de temperatura o los mapas de lluvia, son todos mapas de imagen, entonces son datos tipo raster. Ahora, cuando se representa otro aspecto que son los datos cualitativos, la malla de números de cada cuadrícula, digamos, que tiene un valor, se complementa con una tabla en la que figura la correspondiente la correspondencia entre cada número y el tipo de entidad. Por ejemplo, si tenemos en la imagen de ejemplos todas las cuadrículas con el valor 1, están representando un tipo de cultivo. En este caso, el cultivo A, que puede ser, bueno, soja, pastizal, trigo, lo que se esté representando. Y así con los otros colores. Entonces se ve de esta manera que la imagen va a tener un valor en cada cuadrícula que va a corresponder a un determinado, en este caso, cultivo. Esto se trabaja solo cuando queremos trabajar con datos cualitativos, o sea, datos que no son numéricos, que representan una cualidad. De esta manera se representan los datos raster para después tratarlo dentro de QGIS, digamos. Acá en esta diapositiva vemos un poco los formatos más usados que tienen los datos raster. Ustedes cuando descargan imágenes satelitales o le pasan algún dato que es una imagen para poner dentro de QGIS, van a encontrar estos formatos de imágenes, digamos. Se usa mucho el formato E00, que es un formato de intercambio de una empresa, de la empresa ESRI. La empresa ESRI es una de las pioneras de los sistemas de información geográfica, porque también tiene un software parecido al QGIS que se llama ArcGIS. Lo que pasa es que es un software pago y es un software corporativo, ¿no? Después también existen los archivos .tif con 2F. Es bastante usado
sobre todo cuando se descarga alguna imagen satelital. Archivos JPG, que ustedes conocen porque hay muchas fotos en este tipo de archivo. Archivo .gif, archivos PNG, que son archivos comprimidos, pero también tienen muy buena resolución. Y después están las GeoTIFF o GeoTIFF, que se usan también en las imágenes satelitales, y la GeoPacket, que es un formato abierto que sirve para guardar archivos raster y vectorial. Vamos a hablar después bien del tipo de imagen, del tipo de formato, perdón, de GeoPacket, porque GeoPacket es un formato abierto que no pertenece a ninguna empresa y que se ocupa actualmente mucho como para compartir datos, tanto raster como vectoriales. Yo quiero compartir la capa de todos los municipios de la provincia y puedo tranquilamente pasarlo en un archivo GeoPacket y como es abierto y de software open source, digamos, no tiene ningún tipo de problema. Todo lo que tenga propiedad de formatos se trata de descartar, porque como el QGIS es un software libre, también trata de usar los formatos que son libres, no propietarios de alguna empresa. ¿Ya? Entonces, de esta manera vemos qué tipos de archivos son los archivos raster, qué formato, tienen este tipo de imagen, que son realmente conocidos por ustedes, porque todos manejan fotos JPG, GIF, PNG, o sea, son imágenes, en este caso imágenes que pueden ser leídas dentro del QGIS. Después están el otro gran grupo, que es un grupo de datos que vamos a utilizar bastante en todos los ejemplos, son los datos vectoriales. Los datos vectoriales, como ya vimos en las diapositivas pasadas, son aquellos datos que están compuestos por un conjunto de puntos, líneas o polígonos y modelan un aspecto del medio. Estos puntos, líneas o polígonos, se lo conoce como características o entidades. Cuando yo hablo de entidades, digamos, dentro del QGIS, yo digo que una capa o un archivo dentro del QGIS que es de una entidad vectorial puede ser una capa de puntos, líneas y polígonos. Y quiero aclararles una cosita, que una capa, por ejemplo, que yo hago o leo y abro con QGIS de punto, es una capa solo de puntos. No puede haber una capa mixta que tenga puntos y líneas o polígonos. Son capas, por eso que son entidades totalmente diferentes. Se pueden relacionar entre sí, pero la capa adentro, como datos, tiene o puntos, o líneas, o polígonos. No tiene no existe capas con entidades combinadas. Otra cosa importante que hay que destacar, que vamos a ver, y que es uno de los conceptos clave de todo lo que es información espacial, como se dice también a la información geográfica, es que cada uno de la información que tienen esos archivos o esas capas, tanto de puntos, líneas o polígonos, tienen una información de
lo que contiene ese punto, por ejemplo, que es, si es una escuela, es nombre de la escuela, dirección, correo, teléfono, etcétera, es información alfanumérica, pero tiene un atributo que lo diferencia de todos los otros formatos que no son espaciales, que es el atributo de ubicación. O sea, en una columna, o en un campo, o en un atributo, digamos, estaría la información de ubicación, que sería en un punto las coordenadas de latitud, longitud. Ese dato es fundamental porque ese dato de ubicación diferencia de que sea o no un dato espacial. O sea, si tiene una coordenada, latitud, longitud en un punto o latitud y longitud varias veces para formar una línea o un polígono, es un dato geográfico o una entidad espacial y se la puede tratar tranquilamente con QGIS. Cualquier consulta, escriban y acá Gabriel me va a decir si hay alguna consulta tanto en YouTube como en el chat de Zoom. Entonces, identificados ya los datos vectoriales, que son los que más vamos a usar, también, al igual que los datos raster, vamos a mostrar qué tipos de archivos son los llamados datos vectoriales. Los archivos que encontramos geográficos de puntos, líneas o polígonos generalmente están en un formato .shp, que es la abreviación de shapefile. El shapefile es un formato que corresponde a una empresa, es un formato corporativo, pero se usa muchísimo para compartir. El archivo shape es propiedad de la empresa Esri, que mencionaba hace un rato, una de las pioneras en todo lo que es datos espaciales. Después tenemos otros archivos que por ahí también ustedes conocen, que es el CSV y el GeoCSV. El CSV es un archivo separado por coma, que se puede leer con un software similar a Excel, porque es como una hoja de cálculo. Los archivos CSV se pueden también leer desde el QGIS y vamos a ver los ejemplos en la próxima clase. Después están todos los archivos que tienen información geográfica y de ubicación que vienen del software AutoCAD. Entonces, se pueden también leer o considerar datos vectoriales los archivos .dwg, dxf y dgn, que son básicamente archivos de AutoCAD. La gente que estudia o maneja la parte de arquitectura maneja este tipo de archivos, o sea, porque ellos hacen muchos planos en AutoCAD. Otro formato de archivo es el GeoPacket, que también hoy le nombré para los datos raster. También se puede tener datos vectoriales en archivos GeoPacket. Es un paquete, el GeoPacket es un archivo comprimido que en realidad puede tener varios archivos vectoriales. Por ejemplo, puede tener
una capa de punto, una capa de línea y una capa de polígonos, 3 archivos en un solo archivo .geopacket, porque es como un paquete que trabaja como una mini tabla, digamos, de una base de datos. Por último, tenemos para destacar también un archivo que se usa bastante, que es un archivo plano y es un archivo abierto, que es el GeoJSON o GeoJSON, TopoJSON, que son archivos que son de datos de texto plano. Es archivos que con cualquier editor de texto tipo bloc de notas en Windows, puedo ver tranquilamente la información que hay en un archivo de este tipo, GeoJSON. Y a lo último, a la derecha, la última línea, están los archivos de famoso Google, que también el Google Maps trabaja con datos espaciales y sus archivos generalmente se graban en un formato .kml y .kmz. Si ustedes tienen usuarios Gmail, uno de los servicios, aparte del correo y el drive del Gmail, también tenés el servicio de hacer mapa. Y si haces un mapa con tu usuario de Gmail, te lo va a grabar o guardar en un formato KML o KMZ. Que el KMZ en realidad es un comprimido del KML. Entonces, de esa manera vimos los dos grandes formatos de archivos que maneja el QGIS. Los formatos raster, que son básicamente imágenes, y los formatos vectoriales, que son las entidades de punto, línea y polígono. Entonces, pasamos ahora a algo también muy importante, que es qué son las coordenadas y cómo se interpretan las coordenadas. El sistema de coordenadas es un conjunto de valores que permite definir en forma inequívoca la posición de cualquier punto. Nosotros sabemos que hay un sistema para definir un punto, para definir una coordenada, por ejemplo, geográfica, que sea latitud, longitud. Pero como hay varios de estos sistemas se construyen. Acá tenemos una imagen de la Tierra. La Tierra es un geoide, no es exactamente una esfera o una elipse. Entonces, lo que se hace es, se construye una elipse, que es lo de color rojo, que se llama elipsoide, que de alguna manera abarca toda la superficie de nuestro planeta. Y se le cruza dos ejes perpendiculares, un eje vertical y un eje horizontal. De esa manera se conforma un datum, digamos, que es un conjunto. A partir de ahí se determina el centro y a partir de ahí se determinan las coordenadas de cada punto en la Tierra. Como le dije, hay varios organismos en el mundo que establecen su propio elipsoide y su propio eje perpendiculares, y entonces hay diferencia entre latitud y longitud de un punto de acuerdo a qué elipse de referencia
o a qué datum se refiere, digamos. Pero nosotros, ante ese problema, vamos a utilizar uno que es el WSG84, digamos, que es un sistema de coordenadas geográficas que se usa mundialmente. Digamos que es como un estándar de latitud-longitud. Entonces, hablando de coordenadas, después que se determina el sistema para marcar cada una de las coordenadas, cada uno de los puntos, podemos decir que hay dos tipos de coordenadas. Las coordenadas geográficas y las coordenadas planas. Las coordenadas geográficas es un método para describir la posición de una ubicación geográfica en la superficie de la Tierra, utilizando mediciones esféricas de latitud y longitud. Y acá vamos a ver los conceptos de latitud, longitud. ¿Por qué? ¿Por qué dice esférica? Porque tanto la latitud como la longitud son ángulos. Si yo quiero marcar el punto X acá en el gráfico de abajo, la latitud de ese punto es el ángulo que forma ese punto con el centro de la Tierra y el ecuador. Lo mismo para la longitud. La longitud es el ángulo de un punto con el centro de la Tierra y el meridiano de Greenwich. O sea, todo lo que está hacia el norte y hacia el sur del Ecuador sería latitud. Y todo lo que podemos describir hacia el este u hacia el oeste del meridiano de Greenwich, que se considera por convención el meridiano cero, sería longitud. Entonces de esa manera tenemos latitud, longitud. Volviendo a los sistemas de coordenadas, como le dije recién, el que vamos a usar nosotros en QGIS es el WGS 84, que es el sistema geodésico mundial declarado o determinado en el año 1984. Es el sistema geodésico de coordenadas geográficas más usado mundialmente. Eso, cuando hagamos las prácticas, vamos a ver que leemos un archivo de información geográfica con QGIS y ahí determinamos en qué sistema de coordenada se va a trabajar. Generalmente se trabaja en este sistema, WGS 84. Después de los ángulos y las coordenadas geográficas, también, como es difícil obtener mediciones con coordenadas esféricas, aparece el concepto de coordenadas planas, que es básicamente un sistema de coordenadas cartesianas, donde el eje X u horizontal sería el ecuador y el eje Y o la ordenada sería el meridiano de Greenwich. Si nosotros tenemos este sistema de coordenadas planas que vemos en el gráfico de acá, podemos ver que si el hemisferio lo dividimos, el hemisferio o el mundo en sí quedaría con 4 cuadrantes. Y en este caso se muestra por qué las coordenadas en cada cuadrante varían en el signo. Por ejemplo, en el cuadrante 1, que sería casi Europa,
y Asia. Tenemos el primer número, recuerden que es latitud, longitud. Tendríamos tanto longitud y latitud positivas, porque está en el lado de las Y positivas y las X positivas. El cuadrante 2, que sería Estados Unidos, ellos tienen las coordenadas negativas de longitud y positivas porque están al norte del Ecuador, de latitud, positivas de latitud. O sea, sería positiva, negativo, o en este caso, que está representado primero, acá hago una aclaración, acá está representado primero el número de longitud y después una coma y después latitud. Nosotros, la Argentina, y la mayoría del continente de América del Sur, estamos en el cuadrante 3, donde tanto la longitud y la latitud son negativas. Entonces, por eso es que cuando nosotros vamos a tener una coordenadas de Argentina o de Corrientes, vamos a tener menos longitud, menos latitud. O sea, estamos en el cuadrante negativo, negativo, de coordenadas. Y después el último cuadrante también que queda abajo del Ecuador, pero al este o a la derecha del meridiano de Greenwich, que es longitud positiva, pero la latitud por estar abajo en el sur del Ecuador es negativa. De esa manera vamos a tener los 4 cuadrantes y de esa manera se conforma el sistema de coordenadas planas. Esto es muy conceptual. Después ustedes pueden descargar y ver el PDF tranquilamente, pero cuando empezamos a trabajar con las capas en sí, enseguida nos vamos a dar cuenta. Nosotros, la mayoría de los ejemplos, o sea, todos los ejemplos de capas vectoriales, vamos a tener las coordenadas negativas, o sea, tanto la longitud como la latitud van a ser negativas, porque pertenecemos al tercer cuadrante. Entonces, cuando se presenta el problema, digamos, para todos los geógrafos hace años, de representar un punto o medir distancias con ángulos, se presenta un problema. No podemos convertir una esfera que es la Tierra en un plano, que es generalmente lo que nosotros trabajamos, tanto sea un plano o un mapa en papel como dentro del QGIS. Nosotros vemos dentro del QGIS como un plano, o sea, de 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo entendemos que eso que nosotros vemos en QGIS, que es plano, realmente corresponde a un punto en la Tierra que es una esfera? Para eso se crearon distintas proyecciones. Una proyección en realidad es una fórmula matemática que transforma las 3 dimensiones que tiene la esfera o que tiene nuestro planeta en 2 dimensiones para que nosotros podamos usar en QGIS o en un mapa incluso impreso en papel. Entonces, las proyecciones cartográficas, que hay muchísimas, se usan para eso, son modelos matemáticos o fórmulas matemáticas que transforman, pero hay distintos tipos de proyecciones. Por eso, generalmente cada país tiene una proyección
que usa o que representa mejor al país, digamos. Nosotros en la Argentina tenemos nuestra propia proyección. Nosotros, en la Argentina, está basada, la proyección que se usa acá, está basada en una proyección de Gauss-Krüger, que en realidad nuestro país se lo divide en 7 fajas, o sea, 7 zonas verticales, que son las 7 fajas de la República Argentina, que van desde el Ecuador hasta nuestro sur, que es el Polo Sur. Entonces, esta proyección utilizada por la Argentina, nosotros cuando leemos o incorporamos un archivo geográfico en QGIS y tenemos que ponerle una proyección, vamos a tener que buscar una proyección que empiece con el nombre de POSGAR. POSGAR y la banda, que es POSGAR, banda 1, banda 2, hasta la banda 7, que en realidad son las fajas que determina la proyección usada. Entonces, nosotros, acá se puede ver gráficamente, según este gráfico que hizo el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, que son las 7 fajas horizontales que dividen nuestra proyección. Nosotros, en la provincia de Corrientes, sí leemos o tenemos un dato geográfico, ya sea puntos, líneas de corriente, que pueden ser ríos o carreteras, o polígonos de corriente, que pueden ser los municipios y demás. Estamos trabajando con la faja número 6. Esta es la faja número 6. Entonces, cuando nosotros busquemos dentro del QGIS la proyección para representar una información geográfica de corriente, tendremos que buscar la proyección POSGAR faja 6, porque la faja 6 es la que abarca la mayor, como se ve en el gráfico, la mayor parte de la provincia de Corrientes, y es la proyección que más se adapta para el tratamiento dentro del QGIS. Esto por ahí queda como muy teórico y lo vamos a ir viendo con ejemplos, digamos, cuando en la próxima clase ya empecemos a leer los tipos de información geográfica, tanto puntos, líneas y polígonos. Vamos a ver cuáles son las características, y ahí en una de las propiedades de cada archivo también vamos a tener que poner a qué sistema de coordenada o proyección corresponde. Así que no se preocupen por memorizar todo esto. Lo que sí les pido que le peguen una leída para que quede claro, sobre todo los tipos de archivos, que son raster y vectorial, y sobre todo los tipos de coordenadas, que son coordenadas geográficas, que son ángulos, y coordenadas planas, que están divididas, que están determinadas por ejes cartesianos. Yo tengo un ejemplo así, con esto terminamos la parte de concepto de Ahora Marco le va a mostrar algunos ejemplos. No, yo tengo. Bueno, Comparte la pantalla.
Ahí comparte la pantalla. Entonces yo dejo de compartir. Y Marco va a compartir y le va a mostrar algunos ejemplos de de los conceptos que vimos recién. Básicamente, como esta es una introducción, y ustedes seguramente tienen una nube de teoría, van a volver a retomar todo esto en la clase 2 con el profe, porque ustedes tengan en cuenta que es esto es un curso bastante práctico, ¿sí? Los sistemas de información geográfica son una herramienta para el análisis. Entonces, todo lo que sea práctica es realmente lo que ustedes van a poder fijar. Entonces, para que no se vayan con una nueva teoría que es necesaria para comenzar, yo traje algunos ejemplos de capas vectoriales y raster, como para que vean cuáles son los tipos de datos, pero de manera visual. ¿Sí? Todo esto van a retomar de nuevo, pero antes de terminar la clase, quisiera mostrarle, por ejemplo, un ejemplo de una capa vectorial de hospitales, ¿sí? De la provincia de Corrientes. Ustedes van a observar que cada hospital de la provincia de Corrientes, luego en la próxima clase de fuentes de datos e información geográfica, ustedes van a poder eh, ver cómo importar estos datos a QGIS y cómo manejarlos, ¿sí? Pero básicamente, esta capa vectorial de hospitales está representando cada hospital de la provincia de Corrientes a través de un punto, ¿sí? Que luego va a tener diversos atributos que ya lo van a ir viendo. Lo mismo va a suceder con esta capa que dice Santo Tomé, pero esta es un polígono, digamos, ¿sí? Es otra entidad espacial. Ustedes van a tener puntos, líneas y polígonos. Este es otro tipo de dato vectorial, pero poligonal, ¿sí? Lo mismo, las parcelas, ¿sí? Van a ser polígonos y, por ejemplo, esta capa que traigo acá del IGN son ríos de toda la Argentina, ¿sí? Los ríos, los cursos de agua, permanentes en este caso, se representan con líneas, ¿sí? Porque son algo que en la realidad lo vemos como lineal, ¿sí? Son cursos de agua que tienen esa representación en QGIS. Luego van a tener los datos raster que hablaba el profe, que tienen un valor específico en cada píxel, ¿sí? Esto, por ejemplo, que les voy a mostrar acá, es una imagen satelital de las áreas cercanas a Santo Tomé, ¿sí? Ustedes la ven así como la pueden ver en OpenStreetMap cuando mapean, o también en Google, pero si ustedes se acercan, esta imagen está compuesta por varios cuadraditos, digamos, se llaman píxeles, ¿sí? Cada píxel tiene una información dentro, o sea, un valor, ¿sí? Que es distinto, ¿sí? Esto es verde porque tiene un valor distinto a esto, y esto es celeste, pero más oscuro porque tiene un valor distinto a esto. Todo esto compone una imagen raster, ¿sí? Lo mismo va a suceder con un modelo digital de elevación que les voy a mostrar de la zona cercana a Mercedes. Esto después lo van a poder clasificar, van a tratar de verlo más adelante, pero vean que tiene la misma naturaleza del dato, ¿sí? Son cuadraditos que se llaman píxeles, que ustedes lo van a ver, y dentro tienen valores de altura, ¿sí? Esto es un modelo digital de elevación. Nada más eso. Ahora si lo ponemos todos juntos en Santo Tomé, por ejemplo, van a ver cómo las parcelas se observan en la imagen satelital, que no tiene una gran definición, pero arriba le podemos poner,
le podemos agregar las parcelas. ¿Ven? Esta información se extrae justamente de la realidad, ¿sí? Bien, eso nada más. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta para el profesor? Si no la tienen, daríamos por finalizado este primer módulo de introducción a los signos.